Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que estamos hoy en la casa del Señor. Hoy tengo que decir, entonces, Deus abençoe, muy obrigado. Qué bueno verles aquí a cada uno de ustedes. Qué bueno de estar en Nueva Esperanza, listos para recibir de la palabra de Dios. Así que entonces les invito a tomar asiento, porque el día de hoy, los que me conocen siempre dicen, el pastor Roberto siempre haciendo algo raro. Bueno, queremos saludar a los que están en las redes sociales también en este momento conectándose. Esta mañana me decía la gente de Santa Ana do Livramento allá en Brasil que iban a estar conectados, así que les saludamos a la gente de Latinoamérica, de Centroamérica. Qué bueno que nos siguen, porque el deseo nuestro es seguir compartiendo la palabra del Señor. No buscamos la fama ni nada de eso. Se trata de que si realmente la palabra que se está predicando en Nueva Esperanza es buena para ti, pero qué bueno, porque eso es lo que perseguimos. Que sea una palabra que edifique, que sea una palabra que te libere, que sea una palabra con la cual puedas crecer y puedas experimentar la transformación que Dios trae a nuestra vida. El día de hoy quiero invitar a mi hermano Gabriel García. Le dije hoy día que de repente me ayudaba a predicar, se puso a temblar, le dije no te preocupes. Pero saben ustedes, ocurren cosas en nuestras vidas muchas veces que se asemejan a la ilustración que usted va a ver en este momento. Seguramente que usted nunca vio un predicador encadenado predicando, ¿sí? Tranquilos que no quiero de alguna manera imitar al famoso Houdini, ¿se acuerdan? Creo que ya murió hace muchos años. Pero fíjense en ustedes que muchas veces en la vida estamos así, tenemos nuestras manos, pero suceden cosas en donde, fíjense, de alguna manera la vida nuestra se va como encadenando, nos van poniendo como cadenas. Y fíjense en ustedes que mi hermano acá hasta un candado le está poniendo. Miren ustedes, muchas gracias. Y saben ustedes, van pasando cosas, incluso tú que eres una persona que está también en la iglesia, personas que me están escuchando, y sin embargo hay áreas de su vida que todavía no prosperan. Hay áreas de su vida que parece que estás sujeta todavía a algo que no se rompe, algo que todavía te mantiene encadenado o encadenada. Admito delante de ustedes que no sé si voy a poder pasar todas las páginas de la Biblia encadenado como estoy, porque nunca lo he hecho antes. Pero mis amados hermanos, existe una verdad bíblica, y es que nuestro éxito en perseverar en el camino de la libertad y de la madurez depende de algo muy importante. Depende de cómo continuamos renovando nuestra mente. Porque aunque usted ve puestas estas cadenas en mis manos, sin embargo, quiero hablar de que esto también ocurre, pero en nuestra mente. Parece que en el Spanglish decimos se laquea la mente, se cierra. Hay algo que de alguna manera le pone cadenas a nuestra manera de pensar. Y saben, recuerdo cosas que pasaban en mi propia vida durante 4 años de mi juventud, con una mente encadenada. Siempre le decía a mi mejor amigo que me hablaba del amor de Dios, que yo no quería cambiarme de religión. I don't need to change the religion, le decía yo. No le hablaba el inglés, pero algo así suena. El asunto entonces es de que de alguna manera se van levantando lo que llamamos fortalezas. Se van levantando entonces estas grandes paredes alrededor de nuestra vida. Para que se rompa toda cadena
que nos somete y que impide alcanzar la madurez espiritual, necesitamos conocer a Dios como nunca antes lo hemos conocido. Yo sostengo que el hecho de que hay tantos cristianos y cristianas todavía encadenados es porque no han llegado a conocer a Dios como Dios quiere que ellos le conozcan, que Él le conozca o que a Él le conozcan. Existe una norma muy importante para alcanzar la madurez, porque alcanzar la madurez cristiana no quiere decir que es estar 20 años de miembro en una iglesia. No quiere decir que tienes 40 años que aceptaste a Cristo y por eso automáticamente, como si fuera por arte de magia, eso te lleva a la madurez espiritual. Si has estado pensando así, esa es una fortaleza, ese es un bastión que se ha levantado. Y eso es una gran mentira. Bíblicamente no es verdad que porque tengas años en una iglesia, eso te hace madura o maduro en las cosas del Señor. Les decía entonces que existe una norma muy importante para alcanzar la madurez y como norma todos los creyentes deberíamos crecer hacia esa madurez espiritual, pero fácilmente uno puede ser un creyente viejo sin llegar a ser un creyente maduro. Estoy seguro que si ahora tuviéramos aquí un bebé o fotos de bebés, siempre decimos, oh, so cute, dicen en inglés, ¿verdad? Qué lindo bebé. Y usted lo ve con ropa de bebé, con pañales de bebé. Pero ¿qué tal si yo luego les muestro aquí a una persona con 40 o 50 años de edad, con pañales y con un chupetón en la boca? Usted va a decir, oh, so cute baby, qué bebé tan lindo y precioso, ¿me lo llevo a casa? No creo, ¿verdad? Usted va a decir, qué ridículo ese hombre. Miren, ¿qué está haciendo allí? Con 50 años y con diapers y un chupetón ahí en la boca. ¡Qué vergüenza! Del bebé no decimos eso, pero del hombre que es grande y vestido así, le decimos que eso no está bien. Así que entonces tenemos que recordar que el apóstol Pablo en su palabra, cuando él escribe a los hermanos en Corintios, quiere ayudarnos a entender esto. Primera de Corintios, capítulo 3, si son tan amables, esta sería la primera porción de la Biblia. 1 Corinthians chapter 3, verse 1, 2 and 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 1, 2 y 3. Amados hermanos, dice el apóstol Pablo, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Noten ustedes la palabra del apóstol Pablo. Tuve, dice Pablo, que alimentarlos con leche, no con alimento sólido. Es decir, se está refiriendo a darle algo muy básico de la Escritura, porque si pretendía ser más profundo, no lo entendía. Fíjense en ustedes que entonces Pablo dice, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados, les dice, y todavía no están, les dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros, dice Pablo, y se pelean entre sí. Y les hace una pregunta, ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Así que Pablo entonces lo que está diciendo acá es que por más de que estos creyentes asistían a la iglesia, sin embargo, su comportamiento no era como el de gente cristiana, sino que era como de gente pagana o del mundo, gente en la carne, más allá de que participaran de ese grupo de creyentes que se reunían en la ciudad de Corintio. Quiero compartir en base a esto el primer punto que Dios trajo a mi mente.
¿Saben ustedes que voy a experimentar libertad cuando las obras muertas hayan sido limpiadas de mi conciencia? ¿Saben? Yo creo que la conciencia juega un papel muy importante en la vida de nosotros, los creyentes. Aunque tengamos un tiempo caminando en el camino del Señor o asistiendo a la iglesia, quiero llevarles a Hebreos capítulo 9, versos 13 al 14. Y lo que quiero hacer es hoy compartir con ustedes unas 3 versiones diferentes, pero del mismo pasaje. Noten ustedes que la Nueva Traducción Viviente que hoy muchos pastores utilizamos en Hebreos 9, 13 y 14 dice que bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras, es decir, hablando entonces de ese momento de purificación que se hacía tal y como lo describe el Antiguo Testamento. Pero el verso 14 dice, imagínense cuánto más, si aquello que hacían era para purificar, dice Pablo, cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. ¿Para qué? ¿Para que adoremos al Dios de los muertos? No, dice Pablo, al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Así que entonces, aquí se nos habla claramente de que esa purificación de la conciencia debe ser en base a que esas acciones pecaminosas del pasado deben ser también purificadas, limpiadas en nuestra mente y en nuestra conciencia. Porque de repente estás asistiendo a una iglesia, pero todavía parece que en nuestra conciencia algo está pasando. Y nunca tuviste la oportunidad de hablar con nadie ni de decirlo. De repente ni siquiera has ido en oración por ese tema. Pero de tanto en tanto tu conciencia te juega una mala pasada y te trae el recuerdo de aquella situación amarga y triste que viviste y ese momento por el cual de repente no has perdonado, o todavía entonces hay allí un corazón que se resiste a perdonar. Amados míos, otra de las cosas que necesitamos entender es que vamos a experimentar libertad. Libertad cuando nuestra mente haya sido purificada de los males que hemos hecho. Porque esto es lo que sucede. Pareciera ser que en la mente todavía estamos encadenados. Estas cadenas están en las manos porque no hallé la manera de ilustrar cómo encadenar la mente. Dije, ¿qué hago? ¿Me pongo una cadena en la cabeza? Los hermanos como que me van a mirar así medio raro. Fíjense en ustedes entonces que en la versión Palabra de Dios para Todos dice, es cierto que la sangre de los chivos y de los toros y la ceniza de las novillas se esparcían en aquellos tiempos sobre los que no estaban limpios y los limpiaba por fuera. Pero, dice Pablo, la sangre de Cristo, y cuando usted lee la sangre de Cristo, usted dirá también, bueno, pero ¿y dónde voy? ¿Dónde consigo? ¿Dónde compro la sangre de Cristo? No se está refiriendo a que usted tenga que tener un poco de sangre de Cristo y rociarla sobre su cuerpo. Se trata del sacrificio, porque cuando hablamos de sangre, estamos hablando de sacrificio. Cuando hablamos de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, estamos hablando de lo que Él hizo, del sacrificio, no que literalmente usted se tenga que rociar de una sangre especial. Así que Pablo dice, pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Es muchísimo más lo que hace el sacrificio de Cristo que
todo lo que estos judíos habían aprendido en aquel entonces. Se ofreció a Dios, dice Pablo, como un sacrificio perfecto, totalmente. No había nada que hacer para que sea perfecto, ya lo era por el Espíritu eterno. Así que su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho. ¿Qué es lo que purifica nuestra mente de todas las cosas que hemos hecho que a veces nos acosa de alguna manera? Esa conciencia que de tanto en tanto te traiciona. Justamente el hecho de que pienses y recuerdes que Cristo ya hizo el sacrificio. Entonces ahora esos pensamientos no vienen de parte de Dios, pero cuando tu conciencia te está jugando una mala pasada, entonces lo que sucede es que nuestro enemigo es astuto para que a través de esa conciencia estés pensando en aquellas cosas que hiciste en el pasado. Y entonces no creces espiritualmente, y entonces no maduras, y pasa cualquier cosa en tu vida y ya te desesperas y otra vez vuelves a tener una mente encadenada. Por eso hoy estoy predicando acerca de una mente renovada. Eso es lo que necesita la mente de todo ser humano. Mi amigo y mi amiga, usted necesita tener una mente renovada para poder entonces ser una persona que le sirva a Dios, una persona que pueda ser libre de esas cadenas que hay tanto en nuestras vidas en estos días. He estado conversando con personas que durante el tiempo de pandemia han dejado de asistir a la iglesia. Fueron muy fieles y tienen más de año y medio que no ponen un pie en ninguna iglesia, porque todavía de alguna manera su mente está como atrapada de temores nada más. Y recuerden ustedes, lo primero que pasó en la raza humana fue el miedo. Lo primero que Adán y Eva hicieron cuando desobedecieron a Dios fue esconderse. ¿Pero por qué? Porque tuvieron miedo. Tú debes saber que tienes una herencia que viene de Dios. Y por favor, en las pantallas, jóvenes, les estoy poniendo los versos en inglés para que pueda haber una mejor comprensión del mensaje. Quiero llevarles al profeta Isaías, si son tan amables. Isaías capítulo 54 y verso 17 dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Otra vez, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y creo que si hay algún creyente que me escucha dirá, sí, amén, lo creo. De eso se trata. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. De eso se trata. Esta, amados hermanos y hermanas, queridos amigos, esta es la herencia de los siervos de Jehová, de los que le sirven, de los que le aman, de los que han entregado su vida a Cristo y que han logrado romper esas cadenas. Les sirven entonces a Dios y su salvación viene entonces de Dios, porque han entendido esto, lo han atesorado en sus corazones. En quinto lugar, amados míos, tú debes saber que tienes también beneficios. Satanás no quiere que tú sepas que tienes beneficios. Él quiere que tú sigas encadenada o encadenado en ciertas creencias y no sepas que tienes beneficios. Hace muchos años, cuando mis padres emigraron por primera vez, llegaron, yo era un niño de 9 años y medio, llegaron a vivir a la Argentina, buscaban trabajo, un mejor estilo de vida y tuvieron que estar prácticamente casi como ilegales por 3 años esperando que salieran los documentos, como a muchos de nosotros nos pasa al vivir en los Estados Unidos. Pero
Yo recuerdo, aunque era un niño y ya en esos días tenía como 12 años, cuando llaman a mi papá al departamento de migración, donde siempre hacíamos líneas de 2 y 3 de la mañana, había líneas muy largas, centenares de personas. Y el día que le van a entregar entonces su residencia, la señora, la oficial de migración, mira a mi papá y le dice: señor Guione, ¿por qué usted está aquí? Y mi papá le dice que bueno, como todo inmigrante, pues vengo a trabajar. No, yo no le estoy preguntando por eso. ¿Por qué usted ha hecho este trámite tan largo así de 3 años? No sé a qué se refiere, señora, le dijo mi papá. Bueno, su esposa es española, ¿verdad? Sí, pero es que usted no sabe los beneficios que usted tiene por estar casado con una española. Le hubiéramos dado los documentos en un mes, porque tenía un beneficio, pero lo desconocía. Nadie le había dicho a mi padre que tenía ese beneficio. Muchas veces pasa esto en el camino del Señor. Estamos caminando, haciendo todo lo posible por mejorar en nuestras vidas. Las cosas no nos funcionan y no sabemos que tenemos beneficios de parte de Dios. No estoy hablando los beneficios del welfare, no estoy hablando de los beneficios del seguro social, no estoy hablando de los beneficios de un partido político, estoy hablando de los beneficios del reino de Dios. De eso estoy hablando. Cristianas y cristianos, debemos saber esto, que tienes beneficios de parte de Dios que son imposibles de comparar con los beneficios que cualquier otro te pueda dar. Te convertiste en una creación completamente nueva cuando te entregaste por primera vez a Jesús, pero ahora el escenario está preparado para que te transformes aún más. Cuando esa palabra se usa en la Biblia, se refiere al proceso a través del cual una oruga se convierte en una hermosa mariposa. Usted puede ver el proceso de una oruga que se convierte en una mariposa, pero usted no puede ver el proceso, ni esto sucede jamás, de una mariposa que se convierta en oruga, ¿cierto? ¿Alguien ha visto alguna vez algo así? No, nunca va a suceder que la mariposa se convierta en oruga. Amados míos, de la misma manera necesitamos entonces entender esto en el aspecto espiritual. ¿Cómo crees que ocurre eso? Ocurre por una transformación. ¿Qué es lo que hay que hacer para experimentarlo? Se trata entonces de renovar la mente. ¿Cómo puede ser para que experimentes esa metamorfosis, pero de índole espiritual? Vaya conmigo al pasaje muy conocido por los cristianos, Romanos 12:2, por los cristianos que leen Biblia, porque en la Nueva Traducción Viviente dice Pablo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Así que dejen que Dios los transforme. Amigos y amigas, esto es algo importante. Tú necesitas dejarle a Dios y decirle: sí, Señor, te doy todo el permiso, todo lo que tú quieres hacer para transformar mi vida. Definitivamente que sí. Y Él puede hacerlo. Miren ustedes, yo voy a invitar a mi hermano Gabriel que venga aquí para ver si Él me puede liberar, porque ya tengo rato con estas cadenas y entre el micrófono que se cae y las cadenas ya estoy como desesperado. ¿Será que el hermano Gabriel, tan bueno que es él, usted me puede liberar, hermano, de estas cadenas? Ahí está, hágale esfuerzo, hermano, usted puede. No abre. Muy bien, muchas gracias, sáqueme las cadenas, gracias. Y aunque esto es una ilustración nada más,
Pero ¿sabes que Dios quiere hacer esto? Dios quiere romper esas cadenas. Pero ¿te diste cuenta que mi hermano no vino aquí hasta que yo se lo pedí? Mi amigo y mi amiga, ¿le has pedido a Dios algo así? ¿Le has dicho, Señor, ya quiero ser libre? Ya quiero experimentar esa transformación. De repente tú miras a otros cristianos o cristianas y dices, ay, me gustaría ser como fulana, me gustaría ser como menganito. Pero ¿le has pedido a Dios ser libre de todo esto? Recuerda que la batalla es por nuestra mente. Nuestras mentes han sido condicionadas por el mundo, influenciado a su vez ¿por quién? Por Satanás, que él es el maestro de esas marionetas. Yo no sé, hoy día los tiempos han pasado, pero recuerdo en la escuela primaria cuando llegaban aquellos shows de marionetas y los niños mirábamos a las marionetas que estaban haciendo su show, pero más arriba y escondidos estaban los que manejaban a las marionetas. ¿Saben? Hoy en día pareciera ser que el mundo se mueve así como lleno de marionetas y donde Satanás está moviendo los hilos para que la gente sin Cristo y sin temor de Dios siga haciendo solamente su voluntad. Aquellos muñecos que en aquel pequeño escenario se movían, mientras los niños muy sorprendidos mirábamos todo eso, obedecían esos muñecos, esos pequeños hombrecitos y mujercitas allí disfrazados. ¿Obedecían a quién? Obedecían todo lo que venía de arriba, de donde ellos estaban los hombres con esos hilos, moviéndolos. Lamentablemente pareciera ser que hoy el mundo se está moviendo muchas veces así. Pareciera ser que Satanás está moviendo sus marionetas a su antojo. Y sin Cristo solamente tienen la tendencia de obedecer al maligno. Hemos desarrollado todo un conjunto de creencias y de patrones de pensamientos predeterminados que no coinciden, repito, que no coinciden con la palabra de Dios. Pero esos patrones están en nuestra mente. Predeterminadamente los encontramos ahí. En otras palabras, en realidad, todas esas cosas, esas creencias y patrones no son ciertas. Durante gran parte de nuestras vidas, nuestro sistema de creencias ha sido moldeado por nuestro enemigo. Es decir, hemos asimilado una gran cantidad de mentiras y de medias verdades que nos afectan muchísimo. Eso es lo que vemos todos los días. Si usted se pone a discernir, a pensar, a observar detenidamente todo lo que nos rodea, usted va a identificar esto. Ahora, cuando nos convertimos en cristianos y cristianas, nadie pulsó un botón de borrar, clic, delete, como dicen hoy las computadoras, un botón de borrar en nuestra mente. Es decir, aún tenemos la misma programación predeterminada anterior, esos mismos patrones de pensamiento anteriores, o lo que la Biblia llama la carne, todavía están ahí. Por eso es que el apóstol Pablo dice que hay una lucha interna entre el espíritu y la carne. El aferrarse a nuestra libertad, amados míos, es esencial, pero no es suficiente. Necesitamos cambiar ese pensamiento predeterminado si queremos crecer como discípulos. ¿Qué pensamiento predeterminado no te permite a ti todavía servirle a Dios? Necesitamos reemplazarlo con lo que es realmente cierto, y la clave para eso es renovar nuestra mente. Por eso estoy hablando hoy de mentes renovadas. Hay fortalezas, amados míos, o lo que también el hermano Neil Anderson llama bastiones, que deben ser derribados en tu mente.
Pues aunque vivimos en el mundo, dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 versos 3 al 5, y usted y yo estamos en este mundo, pero aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos, hermanos y hermanas, no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar esas fortalezas y esos bastiones que se han levantado. Como cuando yo le decía a mi amigo, no me quiero cambiar de religión. Entonces yo estaba levantando bastiones, fortalezas, grandes paredes alrededor mío. ¿Cuáles son los bastiones que todavía están rodeando su vida? Esas fortalezas que no te permiten avanzar en la vida cristiana. Amados, destruimos entonces argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice Pablo, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. De eso se trata. ¿Cómo voy a luchar con esta conciencia que tiene recuerdos y cosas por las cuales no me deja avanzar? Sometiendo esos pensamientos a Cristo. Hace un instante ustedes me veían las manos encadenadas, es decir, yo estaba sometido a esas cadenas y no podía hacer gran cosa con ellas. ¿Podría irme a conducir un vehículo? Bueno, un auto automático tal vez, pero con mucha dificultad, pero uno con caja de cambio no podría. ¿Podría irme a trabajar a la construcción mañana? ¿Podría irme de mesero a un restaurante? Hay muchas cosas que no podría hacer porque en ese momento ustedes lo vieron, estaba sometido, mis manos sometidas a esas cadenas. Algo así sucede con nuestra mente cuando está sometida a pensamientos, a fortalezas, a bastiones, a creencias, a pautas, a patrones que se han quedado grabados allí. Y repito, nadie ha apretado el botón para hacer delete, erase, borrar todo. Pablo está hablando de algo en el área de los pensamientos. Él menciona argumentos y toda altivez que se opone al verdadero conocimiento de Dios. Él habla de tomar cautivo todo pensamiento, sin dejar ni siquiera uno, todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, Señor Jesús, estos pensamientos ya no los quiero tener más en mi mente? Los traigo delante de ti y te los entrego. En una charla, en un momento de soledad, usted y él decirle, Señor, aquí están, yo te los entrego. Ahora no se trata como de entregar algo y después ir y arrebatárselo otra vez, sino que usted se lo entregue de una vez y para siempre. Usted dirá, me parece muy fácil eso, pastor. ¿No será que tengo que hacer algo más? ¿Qué tal si traigo unas palomitas y las sacrificamos el domingo, un chivo o algo? No. ¿Qué tal si traigo una muy buena ofrenda el próximo domingo? Tampoco. Mi carro nuevo que compré, pastor, tampoco. No tenemos que hacer complicado lo que no es complicado. Se trata simplemente de hablar con Dios, de llevarle eso a Dios. No hay a nadie más a quien tenemos que acudir. Y sabes, hay veces que nuestro enemigo, que no es omnisciente, pero sí es astuto como una serpiente, de repente va a querer que tú pienses que eso no funciona. Pero sabes, debes de perseverar en esto, porque cada vez que aflore este pensamiento, de repente esta semana venga algún pensamiento negativo en tu conciencia, ese es el momento de decir, Señor, ahora has venido, aquí está, yo entrego este pensamiento, esto que me pasó hace determinada cantidad de años, esa situación que no he podido perdonar de esta persona, este recuerdo que todavía tengo en mi mente. En este contexto
La palabra que utiliza Neil Anderson como bastión es una creencia errónea que se ha reforzado muchas veces durante un largo periodo. Porque una creencia equivocada, nuestro enemigo la va apoyando, la va fortaleciendo. Va tratando de que esos fundamentos falsos se vayan engrosando y vayan siendo más fuertes, se levante como una pared más grande, para que te parezca imposible de tirarla abajo, como muestra ahí la figura. Amados míos, hay cosas que entonces nos impiden conocer a Dios y sus caminos. Está asentado a veces en tu mente, aparentemente fuerte e impenetrable, como una pared gruesa, como de un castillo. Hace algunas semanas, mientras íbamos con uno de los pastores en el Uruguay hacia la frontera con Brasil, en el Chuy, pasamos por un lugar que se llama la Fortaleza de Santa Teresa. Y es increíble, yo a veces digo, ¿qué esperaba esa gente? Bombas nucleares, las paredes que construían, los cimientos que hacían, sin la tecnología que hoy tenemos. Mientras tomaba fotos me preguntaba cómo hacían. Y ahora me pongo a pensar que algo así sucede. Porque eso llevó tiempo, claro, no lo hicieron de la noche a la mañana. Llevó años de trabajo para levantar esas fortalezas. Y dentro hay como una mini ciudad, como un mini barrio, vamos a decir. Saben que muchas veces sucede así. Conforme van pasando los años, entonces esas creencias erróneas del pasado, de la religión, de las tradiciones familiares o de lo que sea, se va asentando, se va aferrando, se va consolidando en tu mente. Y aunque luego llegas a el momento en que entregas tu vida a Cristo, sin embargo notamos de que no es una situación automática, sino que todavía estás luchando. Y tienes 10, y tienes 15 o 20 o 40 años en Cristo, y sin embargo, en algunos momentos de tu vida, todavía entonces la conciencia vuelve y te hace una mala jugada y vuelve a traer a tu mente cosas del pasado. Y tú te preguntas, ¿cómo llegué a este pensamiento? ¿Por qué estoy pensando en esto? ¿Por qué me estoy acordando de esto que me trae tanta tristeza? Que me trae tanta amargura. Quiero llevarles a lo que yo creo que es tal vez como la llave que abre estas cadenas, como recién mi hermano Gabriel abrió el candado. Oseas, capítulo 4, verso 6. Este profeta menor entre todos dice: mi pueblo está siendo destruido. El pueblo de Dios estaba siendo acabado moral y espiritualmente. ¿Por qué? Porque no me conocen. Eso le decía a Dios a su pueblo a través del profeta. Porque no tenían conocimiento de Dios. Tal vez comenzó, mi amigo y mi amiga, en la infancia, cuando se plantó un pequeño pensamiento en tu mente por algo que te sucedió. Tal vez fuiste intimidado, o peor, alguien dijo algo negativo sobre ti. Te dijo: eres un inútil, eres un fracaso, eres feo, eres fea, todo es tu culpa. Y eso se va asentando en la conciencia de los seres humanos. Recuerdo el testimonio de una mujer que fue abusada sexualmente por su tío y por su abuelo durante su niñez y parte de su adolescencia. Y ella siempre creía que eso estaba pasando por su culpa. Y después de cada abuso siempre decía: fue mi culpa, yo me lo merezco, esto me pasó porque yo hice tal o cual cosa. Y se fue levantando ese bastión, esa fortaleza alrededor de su vida.
lo cual no le permitía hablar con nadie, confesarle a nadie lo que estaba pasando con estos dos hombres que pertenecían a su familia. Ese bastión o fortaleza no le permitía ni siquiera hacer una denuncia de sus abusadores, hasta que conoció a Cristo y fue libre para derribar esos bastiones en su vida. Y se le dijo que lo que necesitaba era conocer de primera mano a Dios, tener una relación pero profunda con aquel que jamás abusaría de su vida, sino que a pesar de las circunstancias le amaría siempre. Amados míos, muchas veces somos vulnerables. Satanás conoce tu vulnerabilidad particular y trata sin piedad de explotar esa situación en personas o circunstancias una tras otra para darte el mismo mensaje equivocado. Otra vez diciéndote no sirves, otra vez diciéndote que eres un inútil, que eres un fracaso. Vuelve y otra vez con su misma arma atacando tu mente. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú le conoces en su palabra, entonces te puedes parar firmemente y decir: yo he entregado esto a Dios y ahora tú no tienes arte ni parte en mi mente ni en mi vida. Satanás se aleja de aquel que tiene conocimiento de la palabra, de aquel que tiene una relación con Dios. Satanás no puede luchar con alguien que tiene ese poder de parte de Dios por su conocimiento de la palabra y por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Cuando el Espíritu Santo está presente en tu vida, Satanás no haya la manera de hacer nada contra ti, sino que huirá. Y eso lo dice la Escritura. Cuando alguien sugiera que podríamos conseguir un muy buen trabajo particular o dirigir un pequeño grupo en la iglesia, pareciera ser que hay personas que escuchan una cinta, un CD, un audio. Parece que se reproduce en su mente frases como: no puedo hacer eso, soy un inútil, no me voy a registrar, no voy a hacer esto. Vienen días donde hay tanto para hacer. Este mismo jueves, después del desayuno de acción de gracias que todos los años celebramos en esta iglesia, queremos la mayor cantidad de personas que quieran acompañarnos para ir a ver a gente que desafortunadamente vive en lugares cerca de un puente, en una ciudad de Tausanos, muy cerquita de aquí. No son drogadictos, no son alcohólicos, solamente han perdido su trabajo y han perdido entonces el recurso para pagar una renta y por eso terminaron ahí. Pero ¿qué tal si en el momento que usted dice: sí, voy a ir con el pastor, voy a ir con el equipo de compasión a hacer eso, y de repente Satanás comienza a decirte: no, ¿para qué? Tú no puedes hacer eso, tú no nos sirves para eso. Y empieza a ponerte pensamientos negativos. ¿Sabes qué va a pasar? No vas a llegar, no vas a ir a ninguna parte. Pero debes pararte firme y decir: no, no voy a ir en pos de esos pensamientos. Y entregarle eso a Cristo cada vez que aparezcan esos pensamientos que no vienen de Dios. Si el Señor Jesús, en ese momento entrégatelo. No es de que lo hago al rato, mañana por la tarde. No, en ese momento mismo en tu mente recházalo y entrégalo a Cristo. Somételo a Cristo. Esto es lo que nos acaba de decir la Escritura. Amados, pensemos entonces en que los bastiones pueden tener dos caras. Esas fortalezas, esos bastiones que se van levantando en nuestra mente cuando sabemos lo que debemos hacer, pero parece que no somos capaces de hacerlo. Esa es una cara. Y la otra cara es cuando sabemos que no debemos hacer algo, pero no parece que somos capaces de detenernos.
amigos y amigas, no es la experiencia traumática. No es la experiencia traumática en sí lo que produce ese bastión, esa fortaleza. Es la mentira, de eso se trata. Es la mentira que creíste como resultado de esa experiencia traumática. Satanás intenta activamente tentarte a regresar al mismo pecado una y otra vez porque él quiere establecer bastiones en tu vida para tenerte dando vueltas en círculos, sintiéndote un hombre o una mujer sin esperanza, porque eso es lo que le funciona a Satanás: sembrar en tu mente esa idea de que no tengas esperanza. Amados míos, finalmente les digo que la Biblia es clara en que hay una salida para cada tentación. Si conduces un camión a través de un campo que está lleno de lodo, vas a crear algunos surcos en el campo. Primero, porque el camión, el truck, es pesado y la tierra está blanda por las lluvias y se van haciendo los surcos. Si conduces de la misma manera todos los días y vas pasando por ese mismo camino de tierra cada día, esa tierra que aún está blanda por las lluvias, el camión sigue teniendo el mismo tonelaje, el mismo peso, y se van haciendo los surcos, las ruedas quedan marcadas allí. Esto lo he visto innumerables veces en el campo. Eventualmente estarán tan bien establecidos esos surcos que podrías en ese momento, si estás manejando el camión, soltar el volante. Y como los surcos son tan profundos, el camión sigue adentro de esos surcos. Nadie lo quita de ahí por la profundidad de esos surcos. Muchas veces tenemos como surcos así que se han construido en nuestras vidas. Esos bastiones son como surcos que se dirigen en la dirección equivocada. Si no cambias de dirección intencionalmente, estás quitando las manos del volante de tu vida y es probable que termines en un lugar en donde tú no quieres. Es necesario que le entregues a Dios el volante de tu vida. El problema con los bastiones de los cuales estoy hablando, esos que se levantan en tu mente, es que nos llevan a actuar sobre mentiras, sobre información falsa y hacen que nuestros sentimientos estén fuera de la realidad. Y decimos sentirnos de tal manera, sentir cosas, solo sentimientos, pero que no son las realidades de Dios. Una cosa es lo que tú y yo podamos tener como sentimientos, pero no son los sentimientos los que nos ayudan a madurar en Cristo. No son los sentimientos el medio por el cual voy a agradar a Dios. Necesito entonces suplicarle al Señor que me dé el discernimiento, que nos dé la sabiduría para entender esto y no permitir que esos sentimientos negativos, esos sentimientos que están derribándote, sigan teniendo lugar en tu vida, porque no vienen de Dios. Quiero terminar con lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 5, porque imagínense si una vez más yo cerrara aquí con oración y les digo que les vaya bien, que lo pasen bien en Thanksgiving y nada más. Creo que pecaría en un momento de no compartir algo muy importante que desearía que usted se lo lleve en su corazón. 2 Corintios capítulo 10 versos 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Eres de carne y hueso? Claro que sí. No has cambiado, no eres de metal, no eres de madera. Sigues siendo la misma consistencia ósea que siempre has tenido. Pero Pablo dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, es decir, de nuestro servicio al Señor, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué?
para destruir esos bastiones, para destruir esas fortalezas, para destruir esos patrones que están grabados en tu conciencia y que no te ayudan y no te liberan y sigues estando encadenada y encadenado. Amados míos, dice Pablo entonces que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir esas fortalezas, derribando, como lo mostraba la imagen recién, derribando argumentos. En este último minuto, piensa en esto. ¿Cuáles son los argumentos? How many arguments do you have in your mind when you think to serve the Lord? How many arguments do you have when you're thinking to pray? How many arguments do you have also when you're thinking to go into the church? Anything. Piensa cuáles son los argumentos que muchas veces surgen en tu vida. Tan siquiera en pensar de hacer algo en favor del reino de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, ¿qué cosa? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una vez más, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Puede decir usted conmigo leyendo allí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí donde estás, haz la práctica antes de que cerremos hoy. Ahí donde estás, haz la práctica, ahí en tu mente, con tus ojos cerrados. Dile, querido Dios, en este momento yo someto cautivos todo pensamiento que ha venido a mi mente, lo someto en obediencia a mi Cristo, a mi Redentor, a mi Señor y a mi Dios. Me declaro libre de esa conciencia, de este ataque de mi enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados, esto último quisiera que usted se lo lleve, que usted lo practique, que usted se acuerde de esto. En el momento en que venga el ataque de Satanás, no vas a tener a mi hermano Gabriel con una llave para abrir tu candado de tus cadenas, pero vas a tener a Cristo y vas a tener el Espíritu Santo que está allí a tu lado, escuchando tu ruego, tu clamor, para liberarte en ese momento, para tomar cautivo ese pensamiento que te ha venido haciendo tanto daño. Solo necesitas creerlo de todo corazón. Y eso va a hacer la diferencia en tu vida. Mis amigos y amigas en las redes sociales, que Dios los bendiga grandemente. Si lo van a hacer, celebren también un feliz día de acción de gracias. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo el próximo viernes. Adelante con Cristo. Muito obrigado.